en la fiesta de cumpleaños de mi prima, mi hermana repartió bolsas de regalo para todos los que nos importaban. Mis hijas tenían una nota adhesiva que decía, esfuérzate más el año que viene. No armamos un escándalo. Acabamos de irnos. A la mañana siguiente, mi hermana abrió la puerta de su casa y gritó tan fuerte que el vecino llamó a la policía. Ojalá pudiera decir que me quedé en shock. Ojalá pudiera decir que cuando vi lo que le dieron a mi hija, se me heló la sangre, o que el tiempo se ralentizó, o lo que sea que digan en esos momentos dramáticos de las películas. Pero la verdad, fue algo que había estado esperando. No con esperanza, sino con una sensación de angustia. Claro que va a llegar. La fiesta se celebró en casa de mi hermana, que es básicamente un tablero de Pinterest hecho realidad. Arcos de globos gigantes con colores perfectamente coordinados, una mesa de postres que parecía tener su propio director de relaciones públicas, camisetas a juego para los gemelos del cumpleaños que decían nacidos para brillar. Niños corriendo con bolsitas de fiesta cosidas a mano, aferradas como si fueran un tesoro. Mi hija aferró la mía. Tiene 7 años. Llevaba la diadema brillante que ella misma había elegido esa mañana. La que, según ella, la hacía sentir como una galaxia. Estaba nerviosa antes de que llegáramos. Siempre está con mucha gente. Pero practicó decir feliz cumpleaños en el coche 2 veces. Incluso hizo 2 tarjetitas ella misma. Uno para cada prima, les dibujó estrellitas y los firmó con cariño. Estaba orgullosa de ella solo por aparecer. Mi esposo y yo nos quedamos cerca de la mesa de la comida, charlando con gente que apenas conocíamos. Intenté ignorar cómo mi hermana apenas nos saludó, como mi madre me dedicó esa sonrisa frágil que decía, no empieces nada, como mi padre asintió una vez y volvió a cortar jamón como si requiriera una concentración quirúrgica. Luego repartieron las bolsas de regalo. Cada una tenía el nombre del niño en letras brillantes, peluches, varitas de burbujas, botellas de agua personalizadas y un llavero pequeño con la inicial del nombre. Uno a uno, los niños sonrieron radiantes y los devoraron como si fuera la mañana de Navidad. Luego le entregaron uno a mi hija, una bolsa de papel blanca y sencilla, sin brillantina, sin nombre, solo una nota adhesiva pegada torcida en la parte delantera. Con la letra de mi hermana, esfuérzate más el año que viene. Mi hija parpadeó, como si lo hubiera leído mal, como si hubiera algo dentro que explicara el chiste. Metió la mano, un crayón roto, una goma de borrar usada, una menta envuelta que parecía haber estado dando vueltas en el bolso de alguien. Eso era todo. Vi que se le cerraba la garganta. Me miró. Sentí sus deditos acercándose a los míos como si se estuviera preparando para algo, como si pensara que había hecho algo malo. Y entonces llegaron las risas de los adultos. Mi hermana se rió primero. Esa risa aguda y aguda que suelta cuando quiere que todos sepan que ella es la que manda en el chiste. Dijo que últimamente se ha portado mal, quitándole importancia con un gesto, interrumpiendo, contestando mal, llorando por nimiedades. Esto es solo una pequeña llamada de atención. Mi madre se rió entre dientes. La verdad es que le hace bien. La mimas demasiado. Incluso mi padre soltó una carcajada, como si todo fuera incómodo, pero inofensivo. Los demás niños también se rieron. No sabían por qué. Los niños nunca lo hacen, pero siguieron el ejemplo. Mi hija sonrió. Esa sonrisa tensa y temblorosa que tienen los niños cuando intentan no llorar. Mi esposo me miró, no con sorpresa, con una mirada más tranquila y firme. Se agachó junto a ella, le quitó la bolsa con cuidado y le dijo, no necesitas esto. Vamos a comprar un pastel de verdad. Nos pusimos de pie. No dije ni una palabra. Él tampoco. La tomamos de la mano y salimos de la casa como si saliéramos de un edificio en llamas. Nadie intentó detenernos. Nadie nos gritó. Ni siquiera mi hermana. En casa, mi hija, sentada en el sofá, miraba las estrellas brillantes de sus tarjetas de cumpleaños, como si fueran a reorganizarse para encontrar una razón. Me preguntó si era porque no le había dado las gracias lo suficientemente rápido. Le dije que no, cariño. Era porque a algunos se les olvida ser amables. Ella asintió, apretó las tarjetas contra su pecho como si fueran a proteger su corazón. Se durmió en el sofá, acurrucada bajo la suave manta que su padre le regaló la Navidad pasada. La que dice, estás a salvo. Eres fuerte. Eres amado. Me senté en la cocina mientras mi esposo preparaba el té, ninguno de los dos habló mucho. No teníamos por qué hacerlo. Esto no era nuevo, solo definitivo. Después de un tiempo, dijo, pausé los pagos. El alquiler, la tarjeta de la compra, el fondo de la luz, todo. Asentí. Abrí el cajón donde guardábamos las cosas importantes y saqué la carpeta que había ido rellenando discretamente a lo largo de los años. Mensajes de texto, fotos, una copia impresa del correo electrónico donde mi hermana me preguntó si podía cuidar a sus hijos en un viaje de reconexión en solitario muy necesario. Los recibos de Venmo, el del impuesto predial de nuestros padres, y me dijeron que les devolveríamos el dinero después del crucero. La carpeta era gruesa. Añadí una última cosa, la nota adhesiva, esfuérzate más el año que viene. La guardé en una funda transparente, justo encima. Mi marido me observaba, sin decir palabra,
pero cuando lo miré, asintió. No como si alguien diera permiso, como si alguien dijera, por fin, mañana por la mañana, dejo algo. En silencio, sin mensaje, sin confrontación, solo la verdad. Querían darle una lección a mi hija, bien. Estaban a punto de aprender una también. No empezó con mi hija, eso es lo que de verdad duele, nunca debió haberle afectado. Debería haber estado segura, protegida, amada por toda su familia, no solo por la que la vio nacer, pero sí empezó mucho antes que ella. Empezó conmigo. Crecer en mi casa significaba aprender a actuar, a transformarte en la versión infantil que menos críticas recibiera ese día. Significaba comprender la situación antes incluso de aprender a leer un libro. Significaba que el silencio era más seguro que la honestidad, y fingir felicidad era más fácil que explicar por qué no lo eras. Emma siempre fue la favorita. Eso nunca se decía en voz alta, no directamente, pero no tenía por qué ser así. Estaba en el tono de voz que usaban mis padres al hablarle. En cómo se alegraban con sus historias, incluso cuando eran aburridas, en cómo reconocían mis logros con una actitud distraída, qué bien. Mientras que los triunfos más pequeños de Emma se recibían con celebración, pastel y 50 mensajes de texto familiares. Recuerdo que una vez, en tercer grado, llegué a casa con un certificado de asistencia perfecta. Había luchado contra resfriados y dolores de estómago solo para conseguirlo. Se lo entregué a mi madre con orgullo, y ella apenas lo miró antes de decir, Emma fue la estudiante del mes. Sabes que eso es mucho más importante. Cuando traje a casa una nota media en matemáticas, una asignatura con la que había batallado durante meses, mi papá dijo que tu hermana nunca traía menos de una A. Cuando me dieron el papel principal en la obra de teatro del colegio, no vinieron. Emma tenía un partido de voleibol, un partido de práctica, ni siquiera un torneo, pero era importante para ella. Dijeron que intentarían asistir al siguiente. Nunca lo hicieron. Los cumpleaños eran lo peor. Mis fiestas siempre eran celebraciones conjuntas con Emma, aunque nuestros cumpleaños se celebraban con casi 2 meses de diferencia. Mi nombre era una ocurrencia tardía en el pastel. Un año nos dieron un regalo para compartir. Eran unos patines del tamaño de Emma. Siempre me pasaba o me faltaba. Demasiado callado, demasiado dramático, demasiado tímido, demasiado testarudo. Lloré con demasiada facilidad. Hice demasiadas preguntas. Respondí mal. Me enfurruñé. No sonreí lo suficiente. No sonreí de la manera correcta. No hubo moretones ni gritos, solo un zumbido constante por no estar a la altura y luego que me dijeran que era sensible por darme cuenta. A los 15 años, llegué a casa llorando después de que un profesor me acusara de copiar en un examen. No lo había hecho. Estaba devastada. La respuesta de mi madre fue, bueno, sí que eres muy reservada. Quizá parezca sospechosa. La próxima vez, intenta sonreír más y actuar con normalidad. A los 17, por fin tuve el valor de decirles a mis padres que creía que podría estar deprimida. Mi madre puso los ojos en blanco y dijo, esa es la nueva moda, ¿no? Todo el mundo cree que está deprimido. Estás aburrido. Búscate un pasatiempo. Emma me dijo que estaba siendo dramático, luego me pidió prestado el cargador del teléfono y nunca me lo devolvió. Para cuando me fui a la universidad, estaba paralizado. No esperaba que vinieran el día de la mudanza y no me decepcionaron. Me enviaron una tarjeta una semana tarde con 25 pesos y una nota adhesiva que decía, no lo malgastes. No lo arruiné. Terminé la escuela, fui a terapia, aprendí a ponerle nombre a las cosas, la negligencia emocional, la búsqueda de chivos expiatorios, el control pasivo-agresivo. Aprendí a desaprenderlo. Cuando conocí a mi esposo, todavía tenía miedo de ser demasiado. Me disculpé por llorar durante una película. Él simplemente me dio un pañuelo y dijo, esa parte me impactó mucho, ¿eh? Como si fuera lo más normal del mundo. Fue la primera persona que me preguntó qué quería para mi cumpleaños y acertó. No porque lo adivinara, sino porque me escuchó. Cuando le hablé de mi familia, le quité importancia. Lo dijo con un tono raro. No me presionó. Pero la primera vez que los vio, me apretó la mano por debajo de la mesa. Después de cenar, dijo, no exagerabas. Los dejé entrar de nuevo cuando nació nuestra hija. Quería que tuviera una familia numerosa, primos, vacaciones, abuelos que la adoraran. Quería que ella tuviera lo que yo no tenía. Empezó poco a poco. Mi hermana comentando sobre la ropa de mi hija. Se viste un poco rara, ¿verdad? Mi madre insistía en que mi hija abrazara a todos, incluso cuando no quería. No seas grosera, cariño. Dale un abrazo como es debido al tío Bill. Mi papá bromeaba sobre su debilidad cuando lloraba con los ruidos fuertes. Mejor que se endurezca si quiere triunfar en esta familia. Intenté explicarle. Les dije que tenía dificultades de procesamiento sensorial, que necesitaba apoyo, no vergüenza, que estaba haciendo todo lo posible. Pusieron los ojos en blanco. Estás exagerando. Está bien. Emma me llamó padre Quitanieves, dijo que estaba criando a un futuro felpudo. Y cuando puse límites, me convertí en el problema, en el difícil, en el dramático.
Cada vez que defendía a mi hija, me enfrentaban a las mismas tácticas que usaban conmigo: minimización, burla, silencio frío. A veces incluso me compadecían, lo cual era peor. Solo quiere sentirse importante. Mi madre le susurró una vez a Emma, sin darse cuenta de que yo la escuchaba. Que se quede con esto. Como si defender a mi hija fuera una rabieta pasajera. Y lo dejé pasar. Lo dejé pasar más veces de las que puedo contar porque seguía esperando que mejorara, que cambiaran de opinión, que tal vez esta vez la vieran, que la vieran de verdad. Pero no lo hicieron. Se vieron a sí mismos. Su necesidad de sentirse superiores. Su deseo de mantener la jerarquía que los hacía sentir cómodos. Mi hija era la siguiente en la fila para recibir el mismo trato que me dieron a mí. Solo ahora, supe de qué se trataba. Y ahora tenía una opción. Podía seguir dándoles oportunidades. Seguir dejando que la destrozaran poco a poco, como me destrozaron a mí. O podría detener el ciclo. La elegí. Me elegí a mí. Y mañana entenderán lo que eso significa. No dormimos mucho esa noche. Mi hija finalmente se quedó dormida. Sus dedos aún aferraban la tarjeta de cumpleaños que había hecho para sus primos. Me quedé en el sofá, viendo cómo el cursor parpadeaba en la pantalla como si me retara a terminar lo que había empezado. A las 4:07, le escribí un correo al casero, el que administra el dúplex donde vive mi hermana. Le expliqué que ya no pagaría el suplemento mensual que habíamos acordado. Ese acuerdo no era oficial, pero el casero sabía mi nombre y sabía que el alquiler siempre salía de nuestra cuenta. Respondió en 20 minutos. Entendido. Le notificaré el saldo actualizado hoy. A las 4:49, mi esposo redactó la carta a la compañía de préstamo sobre el auto. Era nuestro nombre en los documentos, nuestro crédito en juego, nuestro dinero lo que cubría el enganche. Emma había incumplido 2 veces antes de que interviniéramos. Esta vez, no intervinimos. Salimos. A las 6:02 de la mañana, lo imprimimos todo: mensajes, correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes grupales donde decían que mi hija era difícil. Donde Emma escribió: va a ser igualita a su madre, hipersensible y agotadora. Incluso había una nota de voz, un fragmento de la Navidad de hace 2 años, cuando mi madre, sin darse cuenta de que mi marido estaba grabando un momento familiar para la posteridad, se acercó a Emma y le dijo: no te molestes en regalarle nada bonito. De todas formas, nunca lo aprecia. Estaban hablando de mí. A las 7 de la mañana, todo estaba en la carpeta, etiquetado, anotado y atado con una cinta carmesí que encontré en el cajón de trastos viejos, una cinta del cumpleaños de uno de los hijos de Emma. No lo planeé. Simplemente me pareció apropiado. A las 7:30, fuimos a casa de mi hermana. Sin palabras, solo el sobre. Mi marido lo dejó con cuidado en el felpudo. Tocamos el timbre y nos fuimos. Estábamos a mitad de la calle cuando lo oímos. El grito, desenfrenado, un sonido que la arrancó como si llevara años viviendo en su garganta. No me di la vuelta. Mi marido agarró el volante con más fuerza y, por un instante, sonrió. Más tarde, me enteré de que el vecino salió en bata, pensando que alguien había resultado herido. Llamó a la policía cuando vio a Emma en el jardín delantero, con la cara roja y frenética, agarrando la carpeta como si fuera radiactiva. Cuando llegaron los agentes, ella intentó decirles que era acoso, que su loca hermana intentaba destruirle la vida. Hojearon la carpeta. Luego le dijeron con calma que era un asunto civil. Nada ilegal, nada que mereciera la pena escalar. Esta es la verdad. Al mediodía, mi teléfono había explotado. 38 mensajes de mi hermana. Los primeros eran despotricar en mayúsculas. ¿Qué demonios te pasa? ¿Te parece gracioso? Y entonces llegó la culpa. Somos familia. No puedes hacernos esto. Luego las súplicas. Por favor, no puedes dejar de pagar así por una broma. Luego las amenazas. Si no te retractas, te arrepentirás. Mi madre llamó 4 veces y dejó un mensaje de voz a la tercera. Ha sido demasiado lejos. Esta familia siempre ha tenido problemas, pero acabas de encender una cerilla. ¿Qué quieres de nosotros? Parecía más enfadada que apenada. No respondí. En cambio, envié la versión digital de la carpeta a nuestros parientes lejanos. Mis tías, mis tíos, mis primos, sin comentarios, solo con un simple asunto. Por si alguna vez se preguntaron por qué dejamos de ir, al final del día, tenía 20 respuestas. La mitad eran alguna versión de no tenía ni idea. Un primo envió una sola línea, ¡qué bien! La verdadera repercusión empezó 2 semanas después. El propietario cumplió. Emma tenía 30 días para pagar el importe total o se enfrentaba al desalojo. La entidad crediticia marcó el coche como inapropiado. Sus pagos atrasados provocaron una revisión y recibió una advertencia. Mi esposo sonrió al ver la notificación. Mis padres llamaron a mi esposo. Yo no, mi marido. Ella no nos escucha. Mi mamá dijo, pero quizás te escuche. Dile que lo sentimos. Dile que no tiene por qué hacer esto. Él le dijo la verdad. Ella no les está haciendo esto.
Se lo hicieron ustedes mismos. Aparecieron en nuestra casa a la mañana siguiente. Mi hija los vio por la ventana. Se puso pálida. Los encontré en la puerta. No los dejé entrar. Solo queremos hablar. Mi papá dijo, esto se está saliendo de control. No, le dije, esto se llama consecuencias. Mi mamá intentó llorar. No hubo lágrimas. No me moví. Dejaron una tarjeta en el buzón, una de esas típicas de condolencia. Dentro decía, extrañamos a nuestra familia. Lo devolví con una nota adhesiva. Yo también. Y luego volví a casa, donde mi hija estaba leyendo en el sofá. Sus piernas estaban metidas bajo una manta. Su rostro estaba sereno. Levantó la vista y preguntó, ¿estaban locos? Negué con la cabeza. Eran ruidosos. Eso no es lo mismo. Ella asintió. Esa noche mi marido nos llevó a tomar un helado. No celebramos. Simplemente respiramos. Pero en esa respiración silenciosa, había algo nuevo. Paz. Y era un ruido infernal. Durante casi una semana, reinó el silencio. O mejor dicho, una rabia silenciosa zumbaba bajo la superficie. Mi hermana se había vuelto loca. Claro. Pero después del grito inicial, la avalancha de mensajes y los intentos fallidos de culpabilidad, todo se volvió oscuro. Por un momento, pensé que tal vez era eso. Quizás por fin habían captado el mensaje. No. 10 días después de la entrega de carpetas en la puerta principal, mi hija llegó a casa del colegio con una nota de Emma en la mochila. Estaba en papel pastel con corazoncitos en los bordes, como si fuera para un niño. El mensaje interior era breve. Si alguna vez te sientes triste o confundido, recuerda que la tía Emma te quiere. Puedes llamarme cuando quieras, incluso si tu mamá te dice que no. Mi hija me miró confundida. ¿Hice algo mal? Sentí la furia subirme a la garganta sin poder contenerla. Ya no se trataba solo de límites. Era manipulación, dirigida, deliberada y de baja calidad. Llamé a la escuela de inmediato. Resulta que mi hermana había usado el nombre de una amiga para dejarle algo a una sobrina. Sin verificación de identidad, sin supervisión, solo una sonrisa y un nombre. Esa tarde, presenté una orden formal de no contacto ante la escuela, el distrito y la policía. Envié una solicitud de cese y desistimiento a mi hermana y a mis padres. Mi abogado envió un seguimiento. 2 días después, una cuenta falsa empezó a etiquetarme en redes sociales, llamándome desagradecida y publicando fotos borrosas de mi infancia con subtítulos como, hay gente que olvida quién la crió. Otro mensaje anónimo decía, recuerda, los niños crecen. Algún día sabrá lo que hiciste. Esa fue la última grieta. Le envié todo a mi abogado, quien lo reenvió a las autoridades. Mi hermana publicó una selfie llorando con la leyenda cuando tu familia te ataca. Apareció un desfile de condolencias hasta que la verdad empezó a filtrarse. En silencio, una tía, luego una prima, luego otra prima. Circulaban capturas de pantalla, se reproducían mensajes de voz. La gente veía los recibos igual que yo. Mis padres no se lo tomaron bien. Intentaron reunir a toda la familia con una videollamada de emergencia. No fui, pero al parecer, cuando alguien preguntó por qué no me habían invitado al cumpleaños del abuelo el año pasado, mi madre se quedó paralizada. Alguien más preguntó por qué Emma había estado echando mano del fondo de emergencia familiar si era la única con un salario estable. Otro preguntó sobre la fiesta de cumpleaños, si la historia que circulaba era realmente cierta. Lo era. Al final de la llamada, 4 personas habían abandonado la reunión sin hacer ruido. Mis padres dejaron de publicar fotos de eventos familiares. Mi hermana borró su cuenta. Luego llegó la carta, una carta desesperada y divagante de mi madre, escrita con tinta azul en papel monogramado. La familia es un caos. Cometimos errores. Pero al final, somos todo lo que tenemos. No castigues a todos eternamente por un malentendido. Tu hija lamentará esta distancia. Tú también lo harás. No respondí. En cambio, enmarqué la carta. Lo colgué junto a la nota adhesiva que lo empezó todo. Esfuérzate más el año que viene. Luego ayudé a mi hija a colgar luces de colores alrededor de su nueva cama. Escogió los suaves, los que cambiaban de color lentamente, como la respiración. Su respiración también había cambiado. Ahora era más fácil, más suave, no tan tensa y cautelosa como antes. Hizo nuevas amigas, 2 chicas de la clase de arte, almas dulces, curiosas y gentiles que no se reían cuando ella necesitaba taparse los oídos o tomarse un descanso. Empezó a dormir del tirón. Una mañana, me dijo, ya no siento que mi corazón late fuerte. La abracé tan fuerte que chilló. Y entonces ocurrió una última cosa. Al final del curso escolar, su clase organizó un día familiar. Los estudiantes podían invitar a un adulto a sentarse con ellos, comer galletas y ver sus proyectos de arte. Ella me eligió a mí, por supuesto. Su proyecto era una pintura abstracta, llena de galaxias en espiral y cometas de un suave color rosa. En la esquina, había escrito con pintura negra, más vale seguro que grande.
De camino a casa, le pregunté si quería parar a tomar un helado. Dijo que sí, pero se detuvo. Mamá, sí, cariño, hiciste lo correcto. Aunque te llamen mala, aunque nunca vuelvan a hablarnos, hiciste lo correcto. Parpadeé con fuerza para contener el nudo en la garganta. Gracias, cariño, eso significa todo. Se recostó en su asiento sonriendo. Más tarde esa noche, revisé mi correo electrónico una última vez antes de acostarme. Había un mensaje nuevo de Emma. Sin asunto ni saludo, solo 6 palabras. ¿Estás contenta ahora? Ganaste. No respondí. No hacía falta. Pero estaba equivocada. No gané. Me alejé. Y por primera vez en mi vida, no miré atrás. Quizás me pasé. Quizás no fui lo suficientemente lejos. A veces todavía me pregunto si debería haber dicho más en esa fiesta, o si irme en silencio fue lo más ruidoso que pude haber hecho. Me pregunto qué recordará mi hija dentro de unos años y que no tendrá que desaprender porque lo detuve a tiempo. Pero ahora quiero preguntarte, si fuera tu hija, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Te habrías alejado, luchado con más fuerza, lo habrías dejado ir? Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho? ¿Hice lo correcto o me pasé de la raya? Y si quieres más historias como esta, crudas, emotivas y honestas, suscríbete.